Hola, mi nombre es Alejandra Colomera y hoy te voy a enseñar cómo hacer el trazo del patrón base de falda. Te recuerdo que tengo un blog y si no lo sabías te dejo el enlace aquí debajo del vídeo para que puedas visitarlo, ¿vale? Ahí hay un montón de patrones básicos, transformaciones, trucos, etcétera. Y bueno, te voy a enseñar cómo hacer tanto el delantero como la parte de la espalda o trasero de la falda. Es muy fácil, yo te recomiendo que a medida que vayas viendo el vídeo vayas haciendo el tuyo con tus medidas, con la medida de la persona y nada, ya es cuestión de practicar. Con la práctica, a medida que ya hayas hecho varios, verás que te lo vas a saber de memoria, ¿vale? No te va a hacer falta mirar los apuntes. Y nada, espero que te guste, te dejo con el vídeo. Bueno, lo primero que vamos a ver son las medidas que vamos a necesitar y los cálculos que tendremos que hacer. En general, bueno, vamos a necesitar solamente estas 4 medidas. Yo estoy tomando como ejemplo la talla 34, que podéis encontrarla en el blog, ¿vale? Os voy a dejar el enlace también a la tabla de medidas industriales para que podáis acceder a ellas. Y bueno, como ya digo, yo estoy tomando de ejemplo la talla 34, pero lo ideal es que tú tomes las medidas tuyas o de la persona a la que se la vayas a hacer o la talla en la que tú la vayas a hacer. Realmente las únicas medidas que necesitamos son estas 3 del cuerpo. El largo de falda es dependiendo del diseño. Yo he tomado 40 centímetros de ejemplo, pero ya depende, como ya digo, del largo que tú le quieras dar. Estas dos medidas, contorno de cintura y contorno de cadera, son las que tenemos que hacer una pequeña modificación. Es un cálculo muy sencillo y lo que tenemos que hacer es que, como son contornos, tenemos que dividirlo en 4 partes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el patrón base, hacemos una cuarta parte del cuerpo, no lo hacemos al completo ni a la mitad. Entonces tenemos que dividir en un cuarto esta medida. Yo, por ejemplo, tengo 64 centímetros para la talla 34. Entonces cogemos nuestra calculadora, ya sea una calculadora normal o la del móvil mismo te vale, ya que son cálculos bastante sencillos. Ponemos la medida y damos a dividir, y al dividir le damos al número 4 y le damos al igual. A mí me daría 16 centímetros de cuarta parte de contorno de cintura. Esta medida, en concreto la cintura, tenemos que sumarle 3 centímetros para la pinza, por lo que tendríamos 19 centímetros para la cintura, ¿vale? Estos 3 centímetros es una medida estándar para la pinza para todas las tallas, ¿vale? Se puede hacer personalizada, que te lo enseñaré en otro vídeo, pero en principio con 3 centímetros es suficiente, aunque si la persona, si estáis haciendo una falda medida, veis que no tiene mucha diferencia entre cintura y cadera, podéis omitirla o hacerla de 1 centímetro, ¿vale? Estos 3 centímetros es importante tener en cuenta que se suman una vez que ya he dividido en 4 partes, ¿vale? Ahora el contorno de cadera, lo mismo. Dividimos en 4 partes la medida que tenemos. En este caso, como tengo 88 centímetros de contorno de cadera, lo divido en 4 y me da 22. En este caso nos quedamos con los 22. Aquí no sumamos ni hacemos nada, ¿vale? Y bueno, después tenemos la altura de cadera, que se queda tal cual. Como es un largo, los largos no se dividen, se toman tal cual está y tendríamos 18 centímetros. Y los 40 del largo de falda, que también se quedarían igual. Bueno, para hacer el patrón base, ¿vale? Que vamos a pasar ahora a hacerlo, vamos a necesitar primero el papel, que puede ser un papel de este tipo papel manila, papel madera, también puede utilizar papel craft y de ese tipo. Es importante que el papel, pues bueno, sea grandecito. Y yo no aconsejo, por ejemplo, el papel de seda. La verdad es que para hacer los patrones lo veo demasiado frágil. También vamos a necesitar una escuadra o cartabón. No hace falta que sea de los cartabón estos que son súper grandes. Podemos combinarlo con una regla
Yo lo estoy utilizando ahora pequeñito porque lo voy a hacer a escala, ¿vale? No lo voy a hacer a escala real, lo voy a hacer a escala pequeña para que entre bien en el vídeo y se vea bien. Pero bueno, al final es lo mismo porque ya digo que después vaya a poner vuestras medidas y os va a quedar a escala real. Y bueno, también voy a utilizar reglas curvas como estas. Que estas, bueno, no son estrictamente necesarias puesto que podemos hacer la mano alzada, pero bueno, si las tenéis o la podéis conseguir, mejor. Bueno, vamos a empezar a hacer el patrón. Yo te recomiendo para cuando lo vayas a hacer a escala real, ¿vale? Con tus medidas o la de la persona. Lo ideal es que coloques la regla así y la escuadra o el cartabón así. Porque así vas a tener mucho más para darle el largo. El largo lo marcaríamos por aquí y aquí marcaríamos los anchos. Voy a utilizar el pilot para que lo veáis bien, pero yo te recomiendo que utilices un lápiz o un portaminas como este para poder borrar en caso de que te equivoques, ¿vale? Yo lo voy a hacer así para que lo veáis bien y es importante que tengamos la regla y nuestra escuadra o cartabón que no se nos mueva mientras estamos trazando la L. Trazamos primero el ancho. Sería una línea indefinida por ahora, lo suficiente para que podamos después poner las medidas. Y ahora la parte del largo. Vale, terminamos de unir si vemos que no ha terminado de trazarse. Ahí. Otra cosa súper importante es que cuando estés haciendo el patrón que lo hagas como lo estoy haciendo yo. No así, ¿vale? No mirando para nosotros derecho, sino nosotros colocados en esta posición y el patrón haciéndolo así, ¿vale? Aquí voy a ir dibujando la falda porque así es como se traza realmente, ¿vale? Aquí a escala pequeña lo podría hacer de la otra manera, pero cuando estéis haciendo la escala real os daréis cuenta que es mucho más cómodo y más práctico. Bueno, voy a empezar ya a aplicar las medidas. Lo primero que vamos a hacer es marcar primero las señas. Vamos a marcar aquí el punto inicial es el punto A, el punto donde empezamos, ¿vale? El vértice, donde parten ambas líneas. Entonces yo voy a ir poniendo letras para que lo tengáis más claro, ¿vale? Vamos a marcar la cuarta parte de contorno de cadera hacia este lado, ¿vale? De A a B vamos a marcar la cuarta parte de cadera, que serían 22 centímetros. Este punto de aquí es el punto B. De A a C, ¿vale? De A hacia abajo vamos a marcar el largo de falda, que serían 40 centímetros. Recuerda que lo estoy haciendo a escala, por lo tanto no hagas caso a las medidas que ponga. Y de esta línea, ¿vale? Cuadramos bien. En este caso la regla tiene aquí una línea que la voy justo a alinear con la línea que hicimos. Y voy a marcar también aquí el largo de falda. Y ya estaría marcado. Una vez que esté marcado, pues lo que voy a hacer es trazar una línea uniendo ambos puntos. Este sería el punto C. Este de aquí es el punto C. Y de C sobre esta línea vamos a marcar la cuarta parte de contorno de cadera, que sería pues esos 22 centímetros. O los que te dé a ti. Yo estoy diciendo los números, pero en realidad es lo que a ti te haya dado, ¿vale? Yo te digo la medida que tienes que poner. Es importante que antes la anotes como he hecho yo, para tener claro que tienes que marcar. Este es el punto D. Y ahora unimos B y D. Y ya tendríamos ahí nuestro rectángulo, ¿vale? Esta es la base principal para todos los patrones, en este caso el de falda, pero todos los patrones parten de un rectángulo, ¿vale? Todos, casi todos prácticamente. Vale, ahora vamos a marcar el largo de cadera o altura de cadera, que serían esos 18 centímetros que me daban a mi talla. Voy a marcar desde A y desde B. Ahí he marcado esos dos puntos, por lo tanto tendría este punto que es el punto E
y este el punto F. ¿Vale? Lo voy a marcando así para que después os diga, pues de tal punto a tal punto hacemos tal. Ya así lo tenéis más claro. Y ahora unimos E y F con una línea recta. Ahora desde A, sobre la línea AB, partiendo desde A, vamos a marcar la cuarta parte de contorno de cintura más los 3 centímetros, que me daba 19. El resultado de ese contorno de cintura es el que vamos a marcar sobre esta línea. Aquí me daría a mí, ¿vale? Y ese punto lo vamos a llamar punto G. Vale, ahora sobre la línea AG o AB vamos a marcar la distancia a la que va a estar situada la pinza. Yo normalmente la coloco en la separación de pecho. Yo no he dado esa medida, ¿vale? Porque realmente no es imprescindible. Podemos marcar directamente la mitad entre A y G, pero a mí me gusta marcar la separación de pecho. Entonces voy a anotar esa medida y para la talla 34 tenemos 16 centímetros de separación de pecho. En este caso, si tenemos que hacer división, ¿vale? Lo tenemos que dividir entre 2, ya que es un ancho, ¿vale? No, aquí no dividimos en 4 porque solamente estaría la parte del delantero y necesitamos solamente la mitad. Entonces, la mitad, un medio de 16, como ya digo, 16 es en mi caso, dividido entre 2 nos da 8 centímetros. Por lo tanto, esta medida, estos 8 centímetros, son los que tenemos que colocar desde el punto A y desde el punto E. Marcamos ahí desde A, marcamos esa distancia, y desde E, sobre la línea EF, marcamos la separación de pecho. Y una vez que estén esas líneas hechas, esos dos puntos hechos, trazamos la línea. Podemos hacerla discontinua si queréis también, porque como no es una línea principal, este punto de aquí, donde empieza esa línea, la separación de pecho, vamos a llamarlo H, el punto H. Este de aquí no tiene punto porque realmente esta parte ya después no nos va a servir. Ahora, bueno, importante marcar desde el punto H hacia ambos lados 1,5, es decir, 1,5 para este lado, 1,5 para este. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a empezar la pinza. La pinza mide 3 centímetros, por lo tanto lo que yo hago es dividirlo a la mitad. La mitad de la pinza hacia este lado, es decir, 1,5 aquí y 1,5 aquí, ¿vale? Y el total serían los 3 centímetros. El primer punto, este sería el H1 y este el H2. ¿Vale? Ahí están las referencias para la pinza marcada. Y bueno, sobre esta línea, desde el punto H, vamos a marcar la mitad de la altura de cadera. Bueno, sobre esta línea, desde el punto H, vamos a marcar la mitad del largo de cadera o altura de cadera, ¿vale? Ya que, bueno, ahí vamos a situar el largo de la pinza. Como el largo de mi cadera eran 18, la mitad sería 9 centímetros. Y este sería el largo donde va a ir la pinza. Este va a ser el punto I, ¿vale? El largo, el alto de la pinza va a ser el punto I. Y ahora desde A hacia abajo vamos a marcar 1 centímetro, ¿vale? Y vamos a tener el punto J. Lo que yo te recomiendo que hagas aquí es que encuadres, ¿vale? En este caso, bueno, con la escuadra apoyamos esta parte, este lado, con la línea del largo. Justo ahí, bien centrada, bien alineada. Y vamos, ponemos esta parte en el punto J a 1 centímetro y vamos marcando una línea discontinua, ¿vale? Yo la voy a marcar discontinua porque realmente no me va a hacer falta toda.
y esa línea es para asegurarme de que después cuando dibuje la cintura de manera curva no baje del centímetro, ¿vale? Que haya una parte recta. Bueno, ya está todo marcado. Ahora simplemente tenemos que unir puntos. Vamos a unir J con G con curva. Yo voy a utilizar esta pequeñita porque lo estoy haciendo a escala, pero tú puedes utilizar una más grande, como por ejemplo esta. Como ya te digo, lo ideal es que al principio, desde J unos centímetros, tampoco hace falta, no sé, unos 3 centímetros, cosas así, tracemos la línea recta a 1 centímetro, ¿vale? Esto es para que después no me haga pico. Y a partir de ahí, incluso lo podríamos alargar un poquitín más o menos hasta donde está la pinza. Unimos ya con G, ¿vale? Ponemos así nuestro patrón y nos aseguramos que la curva, lo que es la parte más curva, quede aquí y aquí ya vaya recto, ¿vale? Lo apoyamos ahí y lo unimos con el punto G y ya está. Y ya tendríamos dibujada la cintura. Y después vamos a unir G con F también en curva. A mí no me gusta tan curva, ¿vale? Asegúrate aquí para la cadera, porque esto es para dibujar la cadera, que no te quede así, por ejemplo, que no te quede esta curva tan pronunciada al inicio, ¿vale? A no ser que la persona tenga esa forma del cuerpo, pero no suele ser lo común. Yo te aconsejo que traces, por ejemplo, aquí al principio recto, esto que no llegue al F, sino un poquito más hacia arriba, así, y ya después continuamos con la regla curva. Aquí ya sí tiene que acabar en F y lo unimos con la línea recta. Esto ya también es cuestión de que vayas probando y así nos quedaría una curva mucho más suave y más natural. Simplemente nos queda por terminar la pinza. Para la pinza vamos a unir I con H1 en línea recta y vamos a unir con el otro punto desde I también, ¿vale? Para formar ese piquito de la pinza. Y bueno, ya tenemos nuestro patrón de falda dibujado. Es muy sencillo, cuestión de que practiques. Y ahora vamos a ver la espalda. Para la espalda simplemente hay unas pequeñas modificaciones muy sencillas. Lo que voy a hacer es que lo voy a trazar todo porque es el mismo procedimiento, el mismo largo, mismo ancho, todo igual. Lo único que cambia es la pinza y la bajada de cintura, ¿vale? Lo único. Bueno, ya tengo el patrón de espalda, de lo que es la espalda o trasero de la falda. Y bueno, ya lo he completado todo, pero me queda marcar el largo de la pinza y la bajada de cintura. ¿Por qué me queda eso? Pues básicamente porque ahí es donde están las dos diferencias. Para el largo de la pinza vamos a marcar también la altura de cadera, por ejemplo los 18 centímetros que yo tenía, más 2 centímetros. Es decir, la mitad, obviamente, que serían la mitad de 18, 9 centímetros, más 2. Es decir, 11 centímetros. Mediría mi pinza de largo para la espalda. Te recuerdo que tú tienes que hacerla con tus medidas. Y este sería el punto I, que es el largo de la pinza de espalda. Y ahora en la bajada de cintura, es decir, desde el punto A hacia abajo, recuerda que antes marcamos el punto J, que era 1 centímetro. En este caso no es 1, sino que es 1,5, ¿vale? No es una diferencia abismal, pero se nota. Y hacemos lo mismo, podemos ir marcando líneas discontinuas para asegurar, ¿vale? Apoyamos bien nuestra escuadra, nuestro cartabón. Y bueno, yo voy a trazar directamente una línea recta. Y aquí los puntitos. Y ya simplemente, como en el caso anterior, unimos H1 con I. Vale, sería este punto de aquí, este no, que me he equivocado, pero bueno, no pasa nada. Este de aquí, ¿vale? Sería ya nuestra pinza.
esa línea no vale. Trazamos la cintura igual que hicimos, uniendo con el punto G y apoyándola en la línea recta. Y también para la cadera. Podemos hacerla o como os he explicado antes, o también con la regla curva si tiene una curva muy suave, que como suelen ser, las reglas curvas suelen tener partes más intensas y otras partes más rectas. Y esta parte dentro de lo que es la curva es más recta, entonces la parte que sea un poquitín más curvada va con el punto F. Así por ejemplo estaría bien, ya que quedaría recto, quedaría natural, pero sin ser tan rectilíneo. Unimos G con F. Ahí. ¿Ves? Y queda súper bonita. Y nada, ya tendríamos listo nuestro patrón. Tenemos el patrón delantero. Muy bien, ahora simplemente recortamos nuestro patrón. Pero bueno, la idea es que lo tengáis apoyado sobre la mesa. Con una mano apoyamos el patrón y con la otra vamos recortando. Lo que yo hago es que cuando llego a este punto lo dejo una pestañita, ¿vale? No lo recorto, porque ahora os voy a explicar cómo cortamos las pinzas. Y cortamos el resto de la línea, ¿vale? El resto de partes sí se cortan por la línea que trazamos. Bueno, para cortar la pinza vamos a doblarla. Doblamos por esta línea de los extremos y la unimos con la otra línea, es decir, unimos punto H2 con H1. Y la línea central de la pinza pues sería la que va doblada por en medio, ¿vale? Aquí tenemos nuestra pinza, la cerramos de manera provisional, podemos colocar aquí un pequeño celo para pegarlo. Y ahora lo que hacemos es que, como hemos doblado la pinza, aquí nos queda un pico, ¿vale? La idea es que lo suavicemos con la regla curva. No hace falta unir directamente este punto con este, sino simplemente esa zona donde se nos hace el pico. Pongo así para que lo veáis, que quede suave. Y vamos trazando nuevamente. Ahí, y ahí nos quedaría. Y ahora lo que hacemos es que cortamos por la nueva línea, con la pinza cerrada. Eso sí es importante, ¿eh? Ya nos quedaría la cintura con su forma que debe de tener. Y ahora fíjate cómo cuando abro la pinza, ¿ves? Queda la pinza con el piquito que debe de tener. Bueno, la pinza y esta parte del patrón ya también subida. Cuando vayamos a pasar a la tela, lo que hacemos es que, yo lo que suelo hacer al menos es que vacío la pinza. Corto por este lado, siempre que la pinza vaya a ir cortada. A ver, esto es cuestión de un patrón base, ¿vale? Y ya tenemos nuestro patrón listo para pasar a la tela. Este sería el delantero y haríamos lo mismo con la espalda. En la espalda seguramente nos quede un pico más pronunciado al ser la bajada de cadera un poquito más baja, pero se hace igual. Bueno, ya tenemos nuestros patrones delantero y espalda, ¿vale? Este es el delantero y esta es la espalda o el trasero de la falda. Pues bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que lo pongas en práctica y nos vemos en un próximo vídeo, ¿vale? Vamos a seguir con más patrones básicos. Todos los posts del blog lo voy a ir trasladando poco a poco a formato vídeo para que te sea también mucho más fácil de entenderlo y nos vemos en un próximo vídeo.